Shalom Aleichem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías parte 4, capítulos 2 y 3, 24 de enero del 2020. Este sermón se titula La Puerta del Este. Shalom y bienvenidos a Beth Ariel. En las noticias, un acontecimiento importante que hemos discutido antes y en estos últimos días está tomando proporciones más grandes y toca nuestro capítulo de Zacarías de hoy, es el próximo tratado de paz en Oriente Medio que el presidente de Estados Unidos, Trump, ha preparado. Un tratado de paz que muchos presidentes estadounidenses han tratado de implementar, pero el presidente Trump, lo tituló el Acuerdo del Siglo y está a punto de descubrirlo para la próxima semana. Invitó a los líderes de ambos partidos en Israel, Netanyahu y Gantz, a la Casa Blanca para discutir su propuesta. El jueves pasado se publicó en Twitter y traducimos: Estados Unidos espera dar la bienvenida al primer ministro Netanyahu y el presidente Gantz a la Casa Blanca la próxima semana. Los informes sobre los detalles y el momento de este encuentro son puramente especulativos. Así que nadie sabe cuáles son los detalles exactos de este tratado, pero los medios de comunicación hebreos esperan que este acuerdo dé lugar a la soberanía israelí sobre todos los asentamientos existentes y especialmente los de la Cisjordania, que cubren alrededor de 30% de ese territorio y donde viven 500,000 judíos. Lo que es importante para nosotros es que este acuerdo puede incluir una discusión sobre la propiedad compartida del monte del templo, que es tema de gran importancia para la construcción del tercer templo, algo que discutiremos hoy en nuestro estudio de Zacarías. De hecho, pasaremos una buena parte del estudio de hoy en el tercer templo, porque este templo es necesario para que las profecías del fin del tiempo mantengan su curso. Esto suena muy parecido al tratado del Anticristo, del que habla Daniel, un tratado que desencadenará la tribulación de 7 años. Personalmente, yo no creo que este sea el tratado. Sin embargo, creo que este puede conducir a ese tratado. Y hay otro elemento a considerar en Israel e incluso en la mayor parte del mundo, que se profetizó que precede a los tiempos finales, la mejora de la economía, y ella tiene signos de estar muy bien. Esto se nos dice en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 3, que nos lleva justo al final de los tiempos. Dice que los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Apocalipsis 18:3. Y esto ocurrirá antes que una crisis económica mundial ocurra en la tribulación. Recordamos lo que dijo Yeshua: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Esto está en Mateo 24, 37 al 38. Como lo fue a lo largo de la mayor parte de la historia de Israel, así será hacia el final. La economía mejorará y el anticristo encontrará al mundo maduro para tomar el control. ¿Cómo están los territorios palestinos? Hoy en día la economía es mucho mejor. Dicen que ahora el 95% de los palestinos tienen teléfonos inteligentes, que las tiendas están llenas de productos, nuevos hoteles y restaurantes están abriendo y los bienes raíces han estado en aumento durante los últimos años. En este punto, sería difícil rechazar un tratado de paz que podría garantizarles un mayor crecimiento económico. Además, se estima que hay unos 150,000 trabajadores palestinos
que cruzan la frontera diariamente para trabajar en Israel. Los trabajadores de la construcción que trabajan en Israel ganan unos $120 al día, mientras que solo unos $30 al día en el territorio de ellos. Todo esto son ingredientes que pueden precipitar un tratado de paz. Así que este actual aumento de la economía en el Medio Oriente y en todo el mundo, y este próximo tratado de paz que se revela el próximo martes, están en consonancia con la condición en la que se ha profetizado que el mundo estará en el comienzo de la tribulación. Estamos muy cerca de su venida. Y el tema de nuestro estudio de hoy en Zacarías nos lleva justo en el monte del templo, donde el templo de la tribulación ya ha sido medido y está listo para ser construido. Abramos nuestras Biblias en este gran libro de Zacarías y permítanme darles una idea de la profundidad de este libro. Hemos descubierto gran parte de los primeros 2 capítulos y abrir su tercer capítulo es como entrar en un nuevo mundo, otra hermosa dimensión donde tantas imágenes, símbolos fluyen rápidamente, todos diferentes y a veces superpuestos entre sí, y siempre aportando una nueva información, un nuevo elemento que desafía al lector a meditar en la historia, para revisar lo que ha entendido del papel de los protagonistas de este libro. Y así deberá regresar a las primeras palabras, a los primeros versículos, una y otra vez para ver de lo que se perdió durante la lectura. Este libro es una obra de arte divino. Los capítulos 3 y 4 hablan de 2 testigos, Josué, que es el sumo sacerdote, y Zorobabel de la tribu de Judá, descendiente de David. Estos 2 desempeñaron un papel importante en la reconstrucción del templo y Jerusalén. Pero las descripciones de estos 2 individuos se extienden más allá de sus ministerios y de su tiempo. Y muy a menudo sus ministerios se entrelazan. El sacerdote ministra como rey y el descendiente de David, o el rey, ministra como sacerdote. Hasta que uno se da cuenta que ambos simbolizan el ministerio del Mesías, quien es el único que puede ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Vale la pena decir que ningún hombre podría ser rey y sumo sacerdote. Solo el Mesías puede tener estas 2 posiciones. Por ejemplo, en un momento dado que a Josué, el sumo sacerdote, se le dio una nueva túnica, el propio Zacarías pide repentinamente que le den una mitra limpia en su cabeza. Esta parte de un versículo está significando que el profeta no está seguro de lo que vio, pero uno asume que él se refiere al turbante del sumo sacerdote, pero no. Es uno destinado a un rey, y es entonces que en el capítulo 6 a Josué se le da una corona real, y es entonces que entendemos que todo esto hace referencia al futuro, donde debemos mirar al Mesías. Y Josué tiene otro papel, el de sí mismo, un hombre pecador cuya túnica al principio es visiblemente sucia. 2 veces se nos dice que lo es porque, al parecer, ha sido condenado por Satanás, que está parado a su mano derecha. Pero Jesús está al frente de Josué para defenderlo y protegerlo. Josué representa uno de nosotros en nuestro ministerio, reflejando el Mesías en nuestra santificación. En un momento dado, tanto Josué como Zorobabel, que no dicen una palabra a lo largo de todo esto, no son solamente testigos ungidos, sino que se convierten en la unción misma, que fluye de un olivo que alimenta al menora. ¿Cómo entender esta parte? ¿Cómo podría el ungido ser el aceite para la unción? Es aquí cuando el Espíritu de Dios entra en la escena, y allí se le ve fluyendo a través de estos hombres, que luego son llamados los hijos de la unción, una hermosa imagen del ministerio del Espíritu en la vida del creyente. Es aquí donde nos detenemos y nos damos cuenta de que la Trinidad está presente 100% en la protección de Israel, del pueblo de Dios. Jehová de los ejércitos, el ángel de Jehová, Yeshua, y el Espíritu Santo. Ahí están. Complicado, ¿no? Aquí Zacarías nos lleva a un viaje fantástico que hace que estas grandes películas de Matrix y Star Wars parezcan imágenes de principiantes.
con la ventaja añadida de que en Zacarías todo esto es verdad, todo esto es realidad. Ahora podemos entender mejor por qué tantos pensaban que este libro era confuso, sin principio ni fin, porque si quitas al Espíritu Santo y al Mesías, que es sacerdote, rey y profeta en este libro, quien es igualmente Jehová de los ejércitos, el libro colapsará y ya no tendrá ningún sentido. El profeta mismo tiene el desafío de mirar y estudiar cuidadosamente lo que ve. 2 veces en el capítulo 4 el profeta le pregunta al ángel, ¿cuáles son estos? Y 2 veces la respuesta del ángel, ¿no sabe lo que es esto? Esto está en el versículo 5 y el 13. Como diciendo, piénsalo, mira de nuevo. Y al mismo tiempo, este ángel también nos está desafiando a ver cuidadosamente lo que está sucediendo y lo que está diciendo, porque esto es todo una gran bendición. Ahora, ¿están listos para un nuevo viaje a los cielos? Comencemos con un elemento importante que acabamos de mencionar en nuestro último estudio, la medición de la ciudad de Jerusalén en los primeros versículos del capítulo 2. Esto nos llevará a ver la importancia del monte del templo y de la construcción del tercer templo hoy. El acto de medir es reservado al propietario de un terreno, afirmando, en este caso, que la profecía se cumplirá. Pero esta no es la primera vez que se mide el templo o Jerusalén. Y cuando uno reúne las diferentes medidas tomadas o de las que hablan diferentes profetas, Ezequiel, Zacarías, Juan e incluso Moisés y David, surge algo sobre el tercer templo, el que está a punto de ser construido. Hay en total 4 templos. El primero, considerando como uno, el de Moisés y David. Ellos tenían todas las medidas, uno el tabernáculo y el otro el templo. Pero Dios le dio el plan a David y fue según Salomón que fue construido este primer templo, destruido en el 586. El segundo templo, como vemos en el capítulo 2 de Zacarías, este templo también llamado el templo de Herodes, ya que la reconstrucción del templo fue extendida hasta los tiempos de Herodes. Este templo fue destruido en el 70 después de Cristo. El tercer templo les voy a comentar más tarde. El cuarto templo, el templo del milenio, en el que Ezequiel habla del 40 al 48, en su capítulo del 40 al 48, a Ezequiel se le dieron las medidas del templo del milenio. Este es el más grande de todos, tan importante que las mediciones descritas toman 3 capítulos del libro de Ezequiel, 40, 41 y 42. Desde la pared exterior hasta la puerta del este, cada uno de los 30 cuartos, las otras puertas, los patios interiores, cada una de las 8 mesas de sacrificio y así sucesivamente. Un comentarista se quejó y dijo que es un verdadero laberinto de confusión. Otro dijo que el lector se encontraría en un laberinto. Pero estas medidas deben haber sido música para los oídos de la gente de la época de Ezequiel. Esta profecía fue dada 13 años después de la destrucción del templo en Jerusalén. Tiempo suficiente había pasado para que la desesperación se instalara. Aquí había un pueblo sin nación, sin tierra, sin templo, pero es allí que viene Ezequiel con una descripción completa de un nuevo templo y esta nueva Jerusalén. Las descripciones son tan detalladas que se vuelve tan real. Se puede ver cada habitación de ese templo, tanto que todo el mundo debe haber sentido un rayo de esperanza. Y así leemos cómo Ezequiel dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Ezequiel 43:2. Aquí es cuando el Mesías viene en este templo al comienzo del milenio. Estas medidas son para nosotros también y confirman que Dios establecerá su reino en esta tierra. Sin embargo, antes de este, hay otro templo que se ha medido y uno que está muy próximo a ser construido, el templo de la tribulación. Este es el tercer templo del que estaba hablando, que iba a hacer comentario después.
Este es relevante en nuestro estudio de Zacarías, ya que el capítulo 11 de Apocalipsis coincide con el libro de Zacarías. En ambas secciones tenemos una medida. Una es de Jerusalén y la otra del templo, y en ambas vemos a los dos testigos que aparecen y parecen ser los mismos, o al menos tienen el mismo ministerio que estos de Zacarías. Veamos primero lo que podemos ver del tercer templo del que se habla en Apocalipsis. Leamos los primeros 4 versículos del Apocalipsis 11. Esto es como una traducción contemporánea de Zacarías. Versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Versículo 2. Pero el patio que está afuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. En el versículo 4 se mencionan 2 olivos. Estos son nombrados en Zacarías 4 y los 2 testigos. En la época de Zacarías eran Josué y Zorobabel. Pero concentrémonos en el templo que está a punto de ser construido en Jerusalén muy pronto. ¿Qué templo se está midiendo aquí? No pudo ser el primero, que fue destruido por los babilonios en el 586 a.C., y no pudo ser el segundo donde Jesús caminó, ya que Juan escribió Apocalipsis unos 25 años después de que este templo fue destruido en el 70 después de Cristo. Tampoco podría ser el templo del cielo ni el del milenio, descrito por Ezequiel, ya que en ningún momento de sus existencias Jerusalén será pisada durante 42 meses. Entonces, ¿de qué templo se está hablando? La respuesta es el templo de los tiempos de la tribulación. Un templo que será construido en Jerusalén y listo antes de la segunda mitad de la tribulación, es decir, antes que los últimos 42 meses de la tribulación comiencen. Este templo es necesario para que las profecías del final de los tiempos puedan cumplirse. Esto incluye la profecía de Daniel. En este libro leemos cómo comenzarán los tiempos de la tribulación del anticristo. Él nos dice en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Sabemos que una semana es 7 años. Y después dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La mitad de la semana son exactamente 42 meses, el mismo tiempo que leemos en el capítulo 11:2, según el calendario hebreo, que tiene 30 días por meses. Por lo que a mediados de los 7 años se nos dice que el anticristo pondrá fin a los sacrificios en el templo. Por lo que necesitamos un templo, aunque sea un templo de corta duración. Y Pablo lo confirma en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, hablando a los creyentes del primer siglo que pensaban que iban a pasar por la tribulación, como algunos falsos maestros estaban enseñando. Pablo les respondió: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí primero les dice que no pasarán por la tribulación, y luego nos da más información sobre lo que el anticristo hará cuando detenga los sacrificios, sus motivos para detener los sacrificios. Esto está en Daniel 9. Y es así como él va a afirmar que él es Dios mismo. Y esta es la abominación desoladora de la que hablaron Daniel y Jesús mismo en Mateos 24, versículos 15 al 16, quien también confirma la reconstrucción del templo antes de su segunda venida. Y dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es solo entonces que él vuelve. Así que el templo de Jerusalén no es la idea de un pequeño grupo de fanáticos
que se reunieron y decidieron construirlo. Se ordenó divinamente que el templo debe ser construido en Jerusalén y muy pronto. Si bien puede parecer muy extraño para muchos que un templo con sacrificios de animales sea construido, recordemos que la historia bíblica no ha terminado su curso. Además, recordemos que la reconstrucción del templo es algo que los judíos religiosos han estado orando diariamente durante los últimos 2000 años. Hoy en día, 2 escuelas talmúdicas cerca del Muro de las Lamentaciones están enseñando a los estudiantes detalles del servicio del templo. Estos jóvenes levitas están siendo entrenados en antiguos ritos de sacrificio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que la única tribu reconocible de las 13 tribus de Israel es la de Levi? Su identidad nunca dejó al pueblo de Israel en los últimos 2000 años. ¿Saben quién es de la tribu? Y creo que Dios se aseguró de que lo supieran, porque es su templo, ya lo midió. Este grupo en Israel solo recientemente ha tenido el llamado a construirlo. Se les llama los fieles del templo del monte. Fundado en 1988, estos han dedicado una piedra angular de 3 toneladas a 2 kilómetros del sitio del templo. La policía les impidió organizar la ceremonia en la plaza del Muro de las Lamentaciones debido a los posibles disturbios de los palestinos. Pero la piedra está allí, esperando para ser puesta. En este momento a los judíos se les prohíbe por la ley israelí de orar en el sitio, y aquellos que visitan son importunados diariamente por los musulmanes, como las mujeres en negro, que mantienen una vigilia constante sobre la presencia judía en el sitio. Además, las autoridades islámicas niegan oficialmente que un templo haya existido alguna vez en ese lugar. Pero las profecías del fin del tiempo son claras. Un templo debe ser construido allí. Y una vez que el templo sea erigido, imagino que millones de judíos emigrarán a Israel y el país crecerá enormemente. La inmigración es algo en lo que el gobierno israelí está trabajando muy duro, pero este será el principio del fin. Pero, ¿cómo podría construirse este templo teniendo en cuenta la fuerte oposición de hoy? Veamos el texto de Apocalipsis un poco más de cerca. Se nos dice que Juan lo mide. Las medidas no se revelan, sin embargo, una información importante se da que hoy podemos entender. Mientras Juan lo medía, el ángel le dice: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis 11:2. El tono es fuerte. El griego dice: la corte de las naciones que está dentro del templo, échala afuera y no la midas. Es así como la frase déjalo aparte es la traducción del griego ekbayo, que habla de echar, expulsar, algo vil. Esta palabra se utiliza en el exorcismo. ¿Dónde está la corte de los gentiles? ¿Y qué hay en ella hoy? La corte de los gentiles está a ambos lados del templo mismo. Un lado es más grande que el otro. Era una enorme zona pavimentada rodeada de columnas donde personas de todas las naciones y judíos se reunirán para escuchar una enseñanza o discutir diferentes temas. Aquí es donde Jesús, en el templo que fue destruido en el 70 después de él, es donde enseñó muchas veces y es donde se vendieron los animales del sacrificio y es en donde Jesús echa a los mercaderes del templo. Pero, ¿dónde está esta zona en el monte del templo hoy? Muchas teorías sobre el emplazamiento del templo y la corte de los gentiles existen, pero hay una pieza de información que proviene del Mishnah y el Talmud y que encaja bien en el actual monte del templo de hoy en día. Retrocedamos en el tiempo, en el momento del sacrificio de la novilla alazana o vaca rojiza. En el Mishnah, que es la ley oral judía escrita, leyes que estaban en vigor en la época de Jesús, dice que el sacerdote se dirigía al monte de los olivos desde el templo y allí sacrificaban a la novilla. Y esto es lo que decía el Mishnah:
Todas las paredes que estaban allí eran altas, excepto la pared oriental. Esta es la pared del monte del templo. Esto hace referencia a Ezequiel 45. Para que el sacerdote que quema la vaca alazán en la cima del monte de los olivos y toma su dirección mirando directamente a la puerta Heikal en el momento de la deserción de la sangre. Esto está en el Misdoth 2:4. Lo que aprendemos aquí es que había un camino recto que conducía desde el templo hasta el monte de los olivos a través de la única puerta que conduce al templo, la puerta del este. ¿Dónde está esta puerta hoy? Otra parte de la Mishnah o del Mishnah dice que este camino desde el monte del templo hasta el monte de los olivos fue construido por el sacerdote y más tarde llamado el puente de la vaca alazán, porque se construyeron arcos sobre arcos, un arco directamente sobre cada par, debido a que habían tumbas en las profundidades, y estas profundidades se referían a la profundidad del valle de Kidrón. Y la Gemara, que es la interpretación del Mishnah o de la Mishnah, nos dice 3 veces que la puerta oriental, una de las 12 puertas que rodean a Jerusalén, estaba enfrente del Santo de los Santos. Leemos que uno no debe actuar a la ligera si uno está al frente de esta puerta oriental, la puerta del Templo de Jerusalén, porque al mismo tiempo uno está enfrente del Santo de los Santos. Esto debe haber sido un elemento importante, ya que se repite 2 veces en el Talmud de Jerusalén y una vez en el Talmud babilónico. La puerta este, o la puerta del este, es particularmente importante por muchas razones. Nombremos 2 de ellas. La primera es porque el tabernáculo original solo tenía una puerta, en el este, era la puerta este. La segunda es por esta puerta que leemos en muchas ocasiones que el Espíritu de Dios partió del templo y a través de ella es de donde entrará en el templo del milenio. Además, esta es conocida como la puerta mesiánica. Es a través de ella que David entró en Jerusalén cuando regresó del exilio después de la insurrección de su hijo Absalón. Es por aquí de donde él entró en la ciudad en un burro, y aquí es donde, según la tradición, está el origen del Halel en los tiempos de David, que es la misma canción que cantaron en Mateo 21:9 a Jesucristo, que dice: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y es así como todos aquellos que fingieron el título mesiánico entraron por esta puerta haciéndose pasar por el Mesías. Este mismo camino también fue tomado por Simón Macabeus después del acontecimiento de Hanukkah, y la historia nos dice que la gente también cantó el Salmo 118, el Halel, en ese momento. Esto está en 1 Macabeos 4, versículo 24. También es uno que fue tomado por Jesús cuando entró en Jerusalén en un burro en la entrada triunfal, y fue donde el pueblo le cantó Hosana al Hijo de David. Y esto es en Mateo 21:15, reconociendo al verdadero Hijo de David, el Mesías. Después de todo, esta puerta jugó un papel importante en la historia de Israel. Durante cientos de años después de la destrucción del templo, los judíos adoraron al pie de esta puerta hasta que fue cerrada por los musulmanes en el año 810. Fue reabierta en el año 1102 por las cruzadas, pero amurallada, como la vemos hoy, por Saladino en el 1187. Después de esto, los judíos descubrieron el muro de las lamentaciones y comenzaron a orar allí. Pero originalmente sus oraciones se hacían al pie de la puerta oriental. Si bien esta puerta puede haber sido reconstruida unas cuantas veces, su emplazamiento no se movió, ya que es la única puerta que da al monte del templo. En la época de Jesús, Josefo nos dice que tenía enormes puertas de bronce. 20 hombres tenían dificultades para abrirla. Él también dice que en un año específico durante la Pascua, alrededor de la medianoche, las puertas se abrieron solas y que una luz tan grande brilló alrededor del altar y el lugar santo, que parecía como si fuese de día, que la luz duró una media hora. De acuerdo con la cronología del libro, esto sucedió antes de la destrucción del templo
en el 70 después de Cristo y después de la crucifixión de nuestro Señor, como para pedir a los judíos que vieran que las puertas han sido abiertas por la resurrección del Mesías. Permítanme ilustrarles algo. ¿Por qué se construyó un cementerio al pie de la puerta del este? Este cementerio fue construido por un sultán de Otomán, Suleimán el Magnífico, en el 1541. Y una leyenda dice que debido a que oyó hablar de una profecía que dice que Elías, el profeta, conducirá al Mesías a los terrenos del templo a través de esta puerta. Y es por eso que la construyó. Como Elías es un conaín de la familia de sacerdotes y un conaín no puede entrar en un cementerio, el sultán construyó uno. Sin embargo, los rabinos dijeron, es cierto que un cohanim no puede entrar en un cementerio, pero solo un cementerio judío. Por lo que Elías todavía caminará con el Mesías a través de esta puerta. Así que Suleimán no es tan magnífico. Los romanos también comprendieron la importancia de la puerta oriental. Josefo nos dice que en el año 70 después de Cristo, los soldados romanos, después de quemar el templo, llevaron a sus alferes o portaestandartes y los condecoraron enfrente de la puerta oriental. Y allí les ofrecieron sacrificios e hicieron Tito emperador con las mayores aclamaciones de alegría. Esta fue su aclamación de la victoria sobre Israel, justo donde el Mesías iba a entrar. Hicieron a Tito emperador o emperador de Roma. Y se pensó que el emperador era una divinidad, reemplazando así al Dios de Israel. Así pensaban ellos. Todo fue más bien una batalla espiritual, como nos daremos cuenta cuando comencemos la lectura de Zacarías 3. Todo lo que esto nos dice es que este camino hacia el Monte de los Olivos, construido por el sacerdote, estaba en línea recta con la puerta oriental y el Santo de los Santos, para que cuando el sacerdote sacrificaba la vaquilla, él pudiera mirar el templo y el Santo de los Santos. Así, esta puerta era más baja y permitía al sumo sacerdote mirar hacia el Santo de los Santos al sacrificar al animal. Esto también nos dice que el templo mismo estaba justo detrás de la puerta oriental. También es significativo que Ezequiel comience la medición del templo mesiánico con esta puerta, que hoy tiene muchos nombres: Puerta Dorada, la Puerta de la Misericordia y la Puerta de Shushán. Algunos han preguntado, ¿por qué llamarla la Puerta de Shushán, siendo este nombre el de la ciudad capital del imperio persa? Lo hicieron para recordar la fiesta de Purim y cómo el Señor los salvó de la aniquilación. Hicieron un grabado de la ciudad de Shushán en la propia puerta, conmemorando cómo Dios los salvó. Y así grabaron la puerta por la que creían que el Mesías entraría en Jerusalén para establecer los tiempos mesiánicos. Tenían la buena idea, pero no el buen momento. Y con todo esto nos podemos preguntar, ¿dónde puede ubicarse la antigua corte de los gentiles en el monte del templo? Si el templo estaba justo delante de esta puerta, podemos identificar fácilmente el emplazamiento de la corte de los gentiles si el Santo de los Santos está detrás de la puerta oriental, porque la corte de los gentiles estaba en medio del Santo de los Santos y la puerta oriental. ¿Y qué hay ahora enfrente del Santo de los Santos de esa época que el apóstol Juan no le permitieron medir en el relato del Apocalipsis? La cúpula de la roca y la mezquita. Eso es lo que existe ahorita. Lo que esto nos indica es que el templo puede bien ser construido al lado de la cúpula de la roca. Ahora bien, si ustedes imaginan una flecha rectilínea, caerán justo en el cenador, glorieta, que está al lado de la cúpula en el monte del templo. Hay una tradición que dice que el Santo de los Santos estaba justo en este lugar. Esta es la razón por la que construyeron un cenador encima de él. Y si miras adentro, te darás cuenta que esta zona nunca fue cubierta como el resto del monte del templo. Es roca firme. Es interesante que está en una recta como con la puerta del este. Puede muy bien ser el lugar del Santo de los Santos. ¿Cómo se podrá construir este templo? Se necesitará el anticristo para convencer al mundo musulmán de aceptar. Daniel habla de él
como un individuo muy inteligente y carismático, que convencerá a los judíos de abrir sus fronteras y convencer al musulmán de que acepte un templo judío. Pero esta tranquilidad no durará. Pronto entenderán sus planes y este será el final. Daniel dice en su capítulo 11, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Daniel 11:36. Esto la Biblia dice que está viniendo a este mundo, y creo que Él ya está presente y listo para revelarse a sí mismo. Esto, por supuesto, es solo una teoría, pero se basa en hechos históricos sólidos y responde bien a la situación actual en el monte del templo. Y hay una conexión adicional con la vaquilla roja. Según Números 19, las cenizas de la vaquilla alazán mezcladas con agua son un elemento necesario en la ceremonia de purificación de los judíos para permitirles servir en el templo. La ley oral judía, el Mishnah, dice que hasta el año 70 después de Cristo, fecha de la destrucción del segundo templo, hubo un total de 9 vaquillas alazanas. Todavía están esperando por la 10ª y última, que debería de aparecer y que creen que será sacrificada por el Mesías mismo. Estas vaquillas son muy raras y 10 de ellas se esperaban a lo largo de toda la historia. Hoy en día aún no la tienen, pero aparentemente están muy cerca de conseguirse una. Cuando lo hagan, entenderemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Esta es entonces la importancia de medir una ciudad o un templo en la Biblia. Y Dios ya ha medido el templo de la tribulación, independientemente de la fe del pueblo. Este lugar le pertenece. Él puso su sello en ella. El tercer templo entonces debe ser reconstruido para que la profecía de los últimos tiempos pueda mantener su curso. Sigamos las noticias de hoy y al mismo tiempo fijemos nuestras miradas arriba, en Dios, porque nuestra redención está muy cerca. Con todo esto podemos entrar en el tercer capítulo y la visión cuarta de Zacarías. Una vez que la ciudad y el templo están confirmados, necesitamos un sumo sacerdote y un rey. Ambos están representados por Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, que es el antepasado del Mesías, ya que aparece en las 2 genealogías de Yeshua, en Mateo y en Lucas. Leamos en Zacarías 3, versículos del 1 al 4. Tenemos tiempo suficiente para mirar una enseñanza muy práctica en este texto. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Esto está en Zacarías 3, del 1 al 4. En esta escena vemos al ángel de Jehová, que es el Mesías mismo. Para aquellos que no han escuchado la enseñanza anterior de Zacarías, me vi obligado a repetir que Jesús no es un ángel. El término ángel en las Escrituras describe la función y no la naturaleza del individuo. Un ángel es un mensajero. Profetas y discípulos de Jesús fueron llamados ángeles. Sin embargo, cuando se trata de Yeshua, se le debería llamar el mensajero de su faz y no el ángel de su faz, como la traducción que la Reina Valera hace de Isaías 63:9. El hebreo malak, que fue traducido ángel en Isaías 63:9, debió ser traducido mensajero. También vemos que Yeshua es la imagen misma de su sustancia. Esto está en Hebreos 1:3, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto está en Filipenses 2:6. Porque el Mesías en las Escrituras hebreas y en el Nuevo Testamento es la divinidad única de Dios y no es un ángel
como puede ser mal interpretado con la traducción de esta palabra. Y así, en esta escena de apertura está Josué, el sumo sacerdote, y Satanás a su derecha, llamado Ha-Satán, el acusador. Este es su real nombre, porque esto es lo que hace, acusar. Aquí no se le permite hablar, pero parece que ya habló y acusó, porque leemos en el versículo 3 y 4 que las vestiduras de Josué están sucias, y es una palabra fuerte, el hebreo tzohi, lo que se usa aquí y designa una condición de extrema suciedad, espiritual también. Esto debe haber sido el resultado de las acusaciones e insultos del acusador, que nunca dejará de pasar una oportunidad de enfatizar las imperfecciones y los defectos. Pero el ángel del Señor, Yeshua mismo, se para enfrente de Josué para defenderlo y también para cubrirlo, porque al mismo tiempo está frente al trono de Jehová de los ejércitos, quien ve a Josué, el hombre, a través de Yeshua, y eso es lo que lo limpia de su pecado. Esta escena creo que es un clásico que habla a todos los creyentes hoy en día, porque esto es lo que parece suceder una y otra vez en los cielos. Cada vez que caemos, pecamos, el acusador no perderá una oportunidad de reportarlo a Dios, y allí nuestro abogado se parará y nos cubrirá. Fíjate en lo que dice en el versículo 4. Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de galas. Esto está en Zacarías 3:4. Pero esto va en contra de todo lo que Josué ha aprendido, porque el ángel de Jehová toma la autoridad para eliminar los pecados sin ningún sacrificio. Y Josué había aprendido que el sacrificio que Jehová había decretado a través del sacerdocio levítico en la sangre está, y Dios la había dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Esto está en Levíticos 17:11. El sacrificio y el abogado son la misma persona, el Mesías. Esta es la razón por la que podía tomar la autoridad para limpiar a Josué y limpiarlo de su iniquidad, porque se nos ha dicho que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto está en Isaías 53:5. Esta es una escena que se repite una y otra vez cada vez que un creyente comete un pecado. Y hay un elemento que estaba por cumplirse en el plano físico aquí en este mundo. Josué estaba a punto de comenzar un nuevo ministerio. Y Jesús le dice en el versículo 7, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Esto está en Zacarías 3:7. Y entre estos que aquí están los ángeles al servicio de Dios. Y Josué fue llamado a trabajar al servicio de Dios. Y Jesús le pide, si anduvieres en mis caminos, guardar mis ordenanzas. Estos son los requisitos para cualquiera que quiera servir. Pero es precisamente en ese momento que Josué es llamado a servir a Dios que vemos a Satanás de pie frente a Josué, que está a punto de comenzar un nuevo ministerio. Esto es muy significativo. Lo he visto una y otra vez a través de muchos años de ser pastor, que quien haya querido comenzar un ministerio, especialmente el de enseñar la palabra, inmediatamente de alguna manera, como Josué, todo lo que esa persona necesita cambiar se hace obvio. Esto es como una ley que nunca falla. ¿Pero por qué? Porque el Señor quiere que las personas enfrenten sus pecados y lo que es malo o lo que está mal en sus vidas, para así Él poder ayudarlos a cambiar. En la mayoría de los casos es triste ver que no funciona. La persona, representada aquí por Josué, no continúa el ministerio al que ha sido llamado, lo abandona. Y tal vez los ataques son demasiado feroces que en algunos casos hasta la fe dejan, justo después de haber tomado una decisión de servir. Hay una batalla espiritual feroz en el mundo cristiano y creo que muchos rehuyen de ella y se quedan inmóviles. Por eso Santiago dice, hermanos míos,
No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto está en Santiago 3:1. Es por eso que en la larga lista de requisitos en 1 de Timoteo 3, para aquellos que quieren tener un cargo en una congregación, 15 requisitos difíciles de seguir se enumeran. Pero permítanme decirles que las bendiciones más grandes provienen de hacer la obra de Dios. Estas bendiciones provienen de trabajar duro para limpiarse con la ayuda del Espíritu Santo y prepararse para el ministerio. Los que tienen éxito son tan bendecidos, en mi opinión, están empezando a parecerse a lo que Daniel dice en su último capítulo cuando habla de la resurrección, que dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Porque estas personas que persisten en la obra del Señor comienzan a reflejar el Dios al que aman y sirven. Hay mucho que aprender de esta escena y del nuevo ministerio de Josué. Esto lo descubriremos la próxima vez. Ahora, si tuviéramos la oportunidad de hablar con alguien que realmente vio a Jesús y trabajó con él, alguien que ahora está muy avanzado en edad y lleno de experiencia y todo disponible para compartir todo lo que sabe acerca de Dios, ¿no saltaríamos en la ocasión para ver lo que esta persona tenía que decir y escuchar atentamente cada palabra que dice? Bueno, tenemos a esa persona, Juan el apóstol, y lo que tiene que decir, todo lo que ha aprendido a los pies de Jesús y también a través de todo lo que experimentó como pastor, maestro y evangelista, lo escribió para nosotros en las epístolas de Juan 1, 2 y 3. Me gustaría cerrar con 2 versículos que escribió en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí Yeshua es nuestro defensor, nuestro abogado. ¿Cuándo se necesita un abogado? En esta vida, cuando normalmente necesitas un abogado, es porque las cosas son muy serias y necesitas uno que conozca el lenguaje de la ley y sea un buen defensor. Pero me encanta la forma en que esta misma palabra se traduce en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra consolador es la misma que abogado, y se puede argumentar que cuando uno peca, no es un consolador que se necesita, sino un abogado. Pero esto no es cierto, porque para un creyente que peca, mientras Yeshua y el Espíritu de Dios suplican por nosotros, también están allí para consolarnos cuando ponemos nuestros pecados a sus pies y cuando trabajamos para cambiar nuestros caminos. Les doy una ilustración ahora. Está la historia de un rey que visitó una prisión. Al entrar en la prisión, los prisioneros cayeron de rodillas ante él para proclamar su inocencia, todos ellos excepto un hombre que permaneció en silencio. El rey le llamó y le preguntó: ¿por qué estás aquí? El hombre respondió: estoy aquí por robo a mano armada, Su Majestad. El rey preguntó: ¿y tú eres culpable? El hombre respondió: sí, Su Majestad, merezco mi castigo. El rey entonces convocó al carcelero y le ordenó: liberen a esta persona culpable de inmediato. No quiero que lo mantengan en esta prisión, donde corromperá a toda la gente inocente que la ocupa. Oremos. Padre Celestial, enséñanos a ser como tú. Moldéanos a tu imagen. Enséñanos a amar. Tú eres el Dios que santifica. Así que te pedimos que trabajes en nosotros para tu agrado, tal como has trabajado en David, y anima nuestro corazón en tu capacidad para llevarnos a la madurez, tanto como individuos como congregación, porque hoy, Señor, deseamos diluirnos en ti. Toca a todos y cada uno de nosotros,
y no dejes que ninguno de nosotros pierda nuestro primer amor. Revívenos, santifícanos. Permítenos dejar que tu Espíritu sature cada facultad, someta cada pasión y use todo poder de nuestra naturaleza para obediencia a ti. En el nombre de Yeshua, amén. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom, shalom.